corte? El silo de montón es una técnica de ensilado. Hay muchas técnicas, pero esta es una de ellas. Bueno, ¿para qué queremos silos o para qué queremos ensilar? Básicamente es para tener disponibilidad de comida en épocas críticas, que en esta zona puede ser la época más bien lluviosa y en otras zonas puede ser más bien en la época de ausencia de lluvias. En algunos lugares se utiliza como algo cotidiano, como parte del suplemento para el ganado. En otros momentos se usa para lo que acabo de mencionar, de épocas un poco más de escasez, ¿verdad? En otros momentos también se puede utilizar como para aumentar la carga animal en alguna finca. Bueno, actualmente ante la problemática del clima, ¿verdad? Del cambio climático y que tenemos ese fenómeno muy presente actualmente, todos los productores que tienen ganado deberían de dedicar alguna parte de su finca para establecer un banco forrajero, ¿verdad? Para cualquier emergencia, para prever momentos difíciles de falta de pastos. Entonces, el tener un banco forrajero en este caso para destinarlo ya sea en ensilaje o para cortarlo en fresco es una estrategia muy importante para no sufrir momentos de escasez de comida para los animales en algunas épocas del año, ¿verdad? Y también lo que mencionaba del asunto del aumento de carga animal. El aumento de carga animal en las fincas es muy importante porque eso tiene que ver directamente con la rentabilidad de las fincas, ¿verdad? Mientras más animales podemos sostener por unidad de área en una finca, más rentable se nos vuelve el sistema productivo. Para ensilar podríamos utilizar cualquier material, ¿verdad? Casi que cualquier cosa se puede ensilar. En este caso estamos abocados a lo que son forrajes, ¿verdad? Forrajes de corte. ¿Por qué de corte? Porque son los materiales que más nos rinde por unidad de área, ¿verdad? Entonces, pero se pueden ensilar diferentes especies, ¿verdad? Se pueden ensilar gramíneas, algunas proveedoras de proteína como el nacedero, el botón de oro, el mismo poró, la morera, un poquito de caña puede ser, y cualquier otro de los forrajes de corta que comúnmente tenemos en las zonas. Bueno, para hacer un ensilado hay que considerar factores tales como la cantidad de animales que queremos mantener durante cierta época, el peso de esos animales, la cantidad que queremos ofrecerle a esos animales diariamente, puede ser la mitad, puede ser toda la ración, el número de días que vamos a durar dándole a esos animales esa ración, que puede ser 3 meses, puede ser un mes, puede ser todo el verano, ¿verdad? La época fuerte de lluvias. Hay que considerar los días que ocupamos darle a esos animales. Y eso nos lleva a poder calcular el volumen a ensilar, ¿verdad? El volumen a ensilar, o sea, los kilos que vamos a tener que ofrecerle a esos animales en esa época. Y eso también nos lleva un poquito más allá, que es poder calcular el área que necesitamos sembrar de esos forrajes de corte para satisfacer esa necesidad. Para efectos de un ejemplo, ya con números reales, tenemos por ejemplo un forraje de corte que rinde en esta zona 8 kilos por metro cuadrado. Tomamos en cuenta que son animales de 450 kilos en promedio. Sabemos que un metro cúbico ya ensilado pesa 500 kilos. El número de animales que vamos a mantener en ese periodo, ¿verdad? En este caso hablamos de 10. El porcentaje diario de ensilado que van a consumir esos animales, en este caso estamos diciendo que los animales van a consumir la mitad de la ración diaria. Sabemos que los animales consumen en forraje verde más o menos 10% de su peso. Y el periodo lo definimos con 90 días, o sea, estamos diciendo que 90 días vamos a ocupar ese ensilado. Y el volumen a ensilar en ese caso nos da un resultado de 20.250 kilos. O sea, tenemos que poner a disponibilidad de esos animales en esos 3 meses, para esos 10 animales, 20.250 kilos. Que con el rendimiento que hablamos anteriormente, de 8 kilos por metro cuadrado y hacer 3 cortes en ese lote, tendríamos que tener un lote de 850 metros cuadrados, ¿verdad? Y eso si fuera un terreno
supuestamente cuadrado sería un lote como de 30 por 30 metros. Bueno, otros aspectos muy importantes a considerar y que no se nos olvide es, por ejemplo, la edad de corta de los forrajes que queremos ensilar, ¿verdad? El proceso de ensilado en ningún momento nos va a mejorar el material que estamos ensilando. Básicamente lo estamos conservando tal y como lo estamos metiendo al principio en el proceso, pero no es que vamos a mejorar la calidad. O sea, un éxito es que el ensilado mantenga su calidad inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que el material que utilicemos tiene que estar en una buena edad de corta. No podemos utilizar materiales muy sazones porque igual va a ser sazón el resultado, ¿verdad? Entonces, el material tiene que estar en una buena edad de corte. El tamaño de la partícula, muy importante, no puede ser ni demasiado fino ni trozos muy grandes porque necesitamos una cierta compactación para que tratar de sacarle todo lo que se pueda del aire, ¿verdad? Eso es el proceso en ausencia de oxígeno. Y también aquí se está utilizando un poco los microorganismos de montaña también para mejorar el proceso de fermentación del producto. Eso nos está dando un buen resultado y el material está saliendo bastante bueno en calidad y bastante apetecible por los animales. Ahora, el lugar donde vamos a ubicar el silo es de suma importancia que sea un lugar alto, seco. No vamos a buscar las partes que se nos inunden, ya que a la par del corral ahora seguro se va a ver la zona. Entonces vamos a ver la ubicación. Ese lugar tiene que estar limpio, se limpia con anterioridad al piso. Se pone un plástico que puede ser un plástico viejo, no importa si tiene huecos o no. Ese plastiquito nos va a servir de base para recoger más fácilmente después la alimentación. Hay una de las cosas que quisiera hacer mención que es muy importante, es el ancho y el alto del silo. Que esto debemos tener cuidado porque los plásticos que se compran son de diferentes dimensiones. Entonces, de acuerdo a la cantidad de material que vamos a ensilar, vamos a utilizar un alto diferente de acuerdo al plástico. Normalmente, si es un plástico de 6 metros, podemos hacerlo de 2.5 metros y un alto de 1,50 m, lo cual nos va a dar 5,50 m en dimensiones y nos quedan 25 centímetros para hacer los bordes de enterrado que son los que aseguran que no ingrese el aire al silo. Si lo hacemos en plásticos de 8 metros, sería una dimensión de 4.5 por 1.5. O podemos variar a un poquito de esa dimensión y hacerlo más alto, pero más angosto también. Siempre conservando los 50 centímetros, 25 de borde lado y lado. La parte de cómo se iniciaría el silo sería sembrando las mínimo 4 estacas esquineras. Esas estacas, como les decía, van a ser aproximadamente 1,5 m de altura, no muy gruesas, una promedio de 3 pulgadas máximo. El día de hoy vamos a hacerlo un poquito, como les digo, más demostrativo, diferentes formas. Una va a llevar una lámina de zinc, las 4 mismas estacas, más bien en un lado donde usamos zinc, vamos a usar una quinta estaca, en el centro una estaquita más, para sujetar la lámina, para asegurar que no se nos deforme esa lámina de zinc. Luego otro sector llevará un pedazo de madera, un tablón que tenemos por ahí, vamos a utilizarlo, y el restante del silo solamente mecate cocaleca, con el fin de mantener la línea del ensilado. Iniciamos con el picado de materiales a ensilar, los cuales vamos a ir colocando en capas no más gruesas de 30 centímetros cada capa, con el fin de mejorar lo que es la compactación de estos materiales, la extracción del aire. Entonces vamos a ir haciendo como una especie de sándwich, capa por capa, diferentes tipos de materiales que contemos en la finca, capas de cada 30 centímetros, le damos una pequeña caminadita, tratando como de brincar, tipo baile. Entonces el pasto se va a llegar a un punto de compactación
muy óptimo. Algunos casos hay gente que aplica estañones con agua, otra gente maquinaria. Se me olvida una parte muy importante, que en esto se está utilizando ya los famosos microorganismos de montaña para favorecer el silo. Retomando el proceso de compactación, cuando ya terminamos el silo, procedemos a eliminar todos los materiales que tenemos en la orilla para formar este cajón o para sostener este material que se mantenga compactado. Eliminamos todo, tanto mecate cocaleca, la lámina de zinc, las estacas, y procedemos a hacer una pequeña zanja, un pique a la orilla alrededor del silo, del pasto que estamos guardando, que es aproximadamente una profundidad de 20 centímetros. Podemos delimitarlo como un pique de pala. Ahí meteremos el borde del plástico con el cual tapamos bien tapadito ese silo, antes asegurándonos de que este plástico no tenga huecos. A los 30 días tenemos la seguridad de que ya el silo encuentra fermentado perfectamente, siempre y cuando no hayan ingresado el aire, ¿verdad? La coloración, que es característica de un silo de buena calidad, yo siempre le digo al productor, no es color verde como algunos acostumbran decir, es el color del material que hayamos guardado ahí. Si el silo no es de calidad, el color va a ser de tender a negro. Entonces, los aromas de un buen silo también es un aroma dulcete, tipo vinagreta, pero tendiendo a un dulce. Esa es la mejor característica que podemos obtener para ver un buen silo. Una vez abierto el silo, debemos tener cuidado de volverlo a cerrar, ya que si lo dejamos abierto, en 3 días, 2-3 días máximo, vamos a perder un alto porcentaje de este silo por oxidación, debido a la entrada del aire, simple y sencillamente de oxígeno. Uno de los beneficios de utilizar el silo es el poderlo obtener, mejorar la dieta del animal, aumentar la producción de leche en la finca, tener los animales bien alimentados en las épocas críticas. Ha mejorado la aparición de los animales en finca, los periodos abiertos han ido disminuyendo al mejorar la dieta animal. Desde que vi la técnica de ensilar el pasto para cuidar el ganado, yo les recomiendo a la gente que lo hagan, porque yo por experiencia propia me lo he vivido. Cuando aquí, más en esta zona, que son zonas por épocas de mucha lluvia, épocas mucha sequía, entonces tenemos que buscar alternativas para cuidar nuestro ganado. Y una de las alternativas que yo he encontrado es en el silo de montón. ¿Qué sucede con eso? Que el ganado no se nos enflaquece, porque ellos van a tener permanente la comida. Otra cosa que yo he visto, que las vacas no se atrasan en entrar en celo, porque las vacas mantienen todo el tiempo el nivel, digamos, que no se enflaquecen. Entonces ellas, al igual que si estuvieran con la comida normal, igual entran en los periodos de celo. Yo sí creo en que nosotros deberíamos, todos los que tenemos ganadito, tenerle un bocadito guardado a la comida, al ganado, porque aquí son épocas o de mucha sequía o de mucha lluvia. Entonces tenerle la comidita guardada al ganado para cuando llegan esas épocas. La vida a veces